Bienvenidos y bienvenidas a todos. Estamos en Experiencias de Psicoterapia Breve Estratégica, otro jueves más con vosotros y estamos en directo desde la página del Centro de Terapia Breve Estratégica en español. Y hoy tengo el placer de que esté con nosotros Liliana Velarde desde México. Hola, Liliana. Hola María, un gusto estar contigo y con todos ustedes, encantada de estar aquí. Igual que nosotros de tenerte aquí y de poder conectar contigo para aprender muchísimo sobre el argumento de hoy, que creo que es un tema interesantísimo y que la mayoría de las personas que nos estén viendo, estoy convencida también de que les interesará mucho y aprenderán de ello. Bueno, si te parece, Liliana, empiezo a saludar a todas las personas que empiezan ya, porque hoy seguro que tenemos mucho público de México, de toda Latinoamérica y aparte de España seguramente también. Pues mira, nos saluda Lupita García, también Eduardo desde Lima, Ana, Ana Catalina, Rosa Magdalena también desde Chile, Consuelo desde México y bueno, van poco a poco conectándose y vamos dejando unos minutos para que más gente pueda hacerlo. Bueno, sabéis todos que la primera parte de la entrevista podremos aprender con Liliana sobre la hipnosis, la aplicación de la hipnosis desde la terapia breve estratégica, que es el argumento que hoy viene a hablarnos, y después vosotros podréis preguntarnos acerca del tema que estamos tratando, o si a lo largo de que Liliana va hablando en algún momento surge alguna pregunta, podéis también escribirlas en ese instante y después las recogeremos para hacerlo. Bueno, Liliana, mira, también están Genaro desde Guayaquil, Norman desde Bolivia. Estamos siendo internacionales, Liliana, en la entrevista de hoy. Entonces, antes de empezar, me gustaría poder hacer una pequeña, breve resumen sobre toda tu larga trayectoria profesional para las personas que nos están viendo que puedan conocerte o conocerte mejor, si te parece. Con gusto, claro que sí, María, muchas gracias. Vale, pues bueno, Liliana es psicóloga clínica, además es una de nuestras coordinadoras en México del máster en comunicación estratégica, problem solving y coaching, además del de psicoterapia breve estratégica, del cual es docente del Centro de Terapia Estratégica en todos los máster que hay en toda Latinoamérica y bueno, tiene una gran trayectoria profesional en la que también es especialista en hipnosis ericksoniana y codirectora del Instituto Milton Erickson de Lomas Verdes. Liliana, bueno, el argumento de hoy es un argumento inquietante y maravilloso y, bueno, hablar de él es probablemente, como yo pensaba el otro día, es casi abrir una especie de caja de Pandora y me parece importantísimo, antes de empezar a profundizar en él, bueno, una gran pregunta que es la hipnosis, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de hipnosis? Claro, María, y mira que es una gran pregunta porque podríamos hablar muchísimas horas sobre qué es la hipnosis. Si me lo permites, a mí me gustaría empezar desde un lugar un poco extraño, que es empezar por lo que no es la hipnosis. Cierto. Se me ocurre preguntarte que pudiéramos charlar y a lo mejor la gente nos quiere contestar. ¿Qué han oído sobre hipnosis? ¿Qué te viene a ti a la cabeza cuando escuchas hipnosis? ¿O qué me viene a mí? Bueno, cuando todavía no la conocía. Por ejemplo, a mí me hablaban de hipnosis y yo me imaginaba uno de estos shows de teatro en donde alguien se pone a bailar como si fuera una actriz muy famosa o se pone a llorar como si fuera un niño pequeño o de pronto le dan una cebolla y la muerde como si fuera una manzana y dice, ah, qué rica. No sé a ti qué idea te venga o a los amigos que nos están escuchando, ¿qué idea viene cuando pensamos en hipnosis? Bueno, a mí me viene la televisión aquí, ¿no? Que siempre ha habido programas en los que, por lo menos cuando yo era más adolescente, niña, que los veías, que salía como tú dices, ¿no? Probablemente un escenario y que ibas a hacer cosas como, ¿no? Raras y que perdías un poco el control de todo y sí. Al menos Claro. aquí, ¿no? Mi recuerdo es este, de cuando yo era más joven en la televisión, sí. Y esa es la idea que le viene a muchísima gente. Yo tengo la fortuna de tener más de 25 años trabajando con esta herramienta maravillosa y he oído muchas historias al respecto, ¿no? Otra de las líneas es que se piensa que es algo que nos va a controlar y que alguien nos va a sembrar ideas sin que nos demos cuenta, o que podemos hacer cosas en contra de nuestra voluntad, o que podemos ir al pasado o hasta otras vidas o cosas de este tipo. Sí. Y
interesante es que la hipnosis es una herramienta maravillosa de la que se habla mucho y a veces se sabe poco. Y para mí algo muy importante de transmitirles hoy es que sepan que es una capacidad natural de nuestro cerebro. Y nos parece algo raro, nos parece algo que hay que inducir con cosas extrañas. También tiene la idea de el batón y el péndulo y casi que un gorro de emergencia. Y en realidad es una capacidad natural, es algo que nos sucede todos los días, pero nadie nos dice, este estado en el que estás ahora es hipnosis. Es lo que llamamos un estado alternativo de conciencia, es decir, nosotras ahora, y todos los que nos están oyendo, espero, estamos en lo que llamamos un estado usual de conciencia, es decir, estamos despiertos. Sin embargo, hay estados alternativos en los que podemos entrar. Por ejemplo, el más conocido es cuando diariamente nos vamos a dormir. Entramos en un estado distinto, que es el estado del dormir. También mientras soñamos, entramos en otros estados, o cuando estamos entre dormidos y despiertos, que podemos contestar si nos preguntan algo, pero no estamos totalmente despiertos ni totalmente dormidos. Hay uno que a mí me gusta mucho que se llama trance natural, que yo digo que es como el primo hermano del estado hipnótico, porque es muy similar, y nos sucede cuando hacemos algunas cosas repetitivas como automáticas, como cuando entramos en piloto automático, o como cuando nos quedamos, por ejemplo, con la mirada perdida y alguien nos dice, hey, ¿en qué estás pensando? No es que estemos dormidos, pero estamos en un estado de trance natural. Y el trance hipnótico es muy similar, pero un poquito más profundo. Lo interesante es que siendo una capacidad natural, es un estado alternativo porque podemos provocarlo tanto con técnicas específicas, como lo hacemos en la psicoterapia, como también se puede dar de manera espontánea. Cuando estamos muy metidos en una película que tiene un contenido emocional muy fuerte, o cuando tenemos una impresión, ¿no?, que nos causa un sobresalto, entramos en periodos de trance espontáneo. Y cuando nosotros estamos en este estado alternativo de conciencia maravilloso que se llama hipnosis, hay muchos cambios en diferentes niveles. Un primer nivel de cambio es la parte de lo que se activa y lo que se desactiva a nivel neurológico. Entonces, hay una serie de cambios internos que nos permiten, entre otras cosas, por ejemplo, producir más fácil imágenes visuales, nos permite, por ejemplo, bajar un poquito el contacto que tenemos con la lógica social, con nuestras concepciones ya rígidas, y poder abrir nuevas opciones. Hay más flujo de sangre, entonces puede funcionar mejor, y bueno, una serie de cambios. Lo que quiero decir es, hay un cambio a nivel neurológico, pero no es el único, porque también en este estado se activan capacidades que normalmente no tenemos tan activas. Por ejemplo, hay un funcionamiento diferente en la percepción del tiempo. Cuando estamos en trance, un momento se nos puede hacer mucho más largo de lo que fue en tiempo de reloj, o mucho más corto, porque hay una diferente manera de vivir el tiempo. Podemos percibir diferente a través de nuestros sentidos. A veces en ese estado podemos tener la sensación de que dejamos de sentir, por ejemplo, una parte del cuerpo, o la sentimos amplificadamente una sensación, o podemos tener la capacidad de recordar mucho más vívidamente que en estado usual. Entonces, hay una serie de cambios, no solo a nivel neurológico, sino a nivel fenomenológico. Y por otro lado, también hay cambios físicos. ¿Cómo podemos darnos cuenta? No es que hagamos un electro para poder saber si estamos en trance o no, pero podemos ver signos de trance. Por ejemplo, nos ponemos un poquito más pálidos. Por ejemplo, cuando estamos en trance se abre un poquito o tiende a relajarse la mandíbula, como si estuviera un poquito así. Por ejemplo, cambia nuestro ritmo respiratorio, cambia la manera, el ritmo que tenemos para hablar, normalmente es más lento, y también puede haber movimientos automáticos. De repente, cuando alguien está en trance, por ejemplo, empieza a hacer esto, cuando le estamos hablando, como a sentir como un movimiento automático. Entonces, hay cambios físicos también, pero lo más importante, y es lo que más me gustaría transmitirles, es que la hipnosis abre una puerta maravillosa para hacer cambios adentro. Porque podemos modificar lo que llamamos nuestras realidades internas. Podemos modificar patrones repetitivos que nosotros quizás aprendimos y que en algún momento nos funcionaron, pero que ya no nos funcionan en nuestra vida. Podemos resolver emociones que estaban atoradas.
Ujú. Incluso cambiar experiencias del pasado, aunque el pasado ya pasó y fue como fue. Sí. Esa parte que nos afecta del pasado no es lo que pasó, sino lo que se nos quedó de lo que pasó. Y al ser algo que está dentro, lo podemos Ujú. modificar. Y algo que a mí me encanta de la hipnosis es que podemos crear el futuro. Podemos imaginar eso que queremos construir y podemos darle la bienvenida a nuestra vida. Entonces, hay muchas herramientas que podemos hacer o utilizar, perdón, dentro de este estado natural que se llama estado hipnótico. Y quiero aclarar que este Sí. estado no es la terapia, o sea, la hipnosis es el estado, que como decía, Ujú. se puede activar espontáneamente o se puede activar a través de técnicas. Ujú. La terapia que se hace con hipnosis es ya utilizar esta capacidad maravillosa del cerebro para una finalidad terapéutica. Y hay quien la usa, por ejemplo, en medicina para anestesia, ¿no? O en odontología. Ujú. Hay quienes la usamos en psicoterapia para producir cambios, siempre con un objetivo terapéutico. Y aclaro que toda esta parte de utilizarla como un show o como un espectáculo de teatro, no solo no es deseable, sino puede ser muy peligrosa, porque en realidad es una herramienta que sirve para sanar, para ayudar a las personas a hacer cambios en su vida. Claro. La que más fama tiene es esta parte de la hipnosis que tiene un ritual, que tiene una inducción de trance como cierra los ojos y hasta lo cual cosa, Ujú. la respiración, pero no es la única manera de entrar en este estado. También se puede entrar a través de una conversación que tenga ciertos elementos o incluso a través del movimiento, como cuando estamos haciendo ejercicio y de pronto se puede generar un trance también ahí. Ujú. Vale, porque entiendo que aquí, de esto que me comentas, podemos diferenciar, ¿no? Entre dos tipologías, una hipnosis que es con trance y otra hipnosis que es sin trance, Liliana. Sí, de hecho, desde la hipnoterapia diríamos que es hipnosis con ritual o sin ritual de inducción, pero dentro de la terapia breve estratégica, como hemos venido usando mucho la herramienta, la llamamos hipnosis con trance, que equivaldría a hacer un ritual formal de inducción, o Ujú. hipnosis sin trance, que es esta parte comunicacional, en donde Ujú. básicamente utilizamos un lenguaje sugestivo que le Ujú. permite a la persona modificar la manera como está percibiendo la vida y que le permite a la persona hacer estos cambios de los que hemos estado hablando. Entonces sí, habría los dos y creo que sería motivo para hablar otra ocasión de cuántas cosas se pueden hacer con trance o sin trance de la hipnosis. Vale, pero lo que me decías un poco, ¿no? Que esta parte de la hipnosis que utiliza este lenguaje sugestivo, ¿no? Para crear el cambio, entiendo que aquí podemos introducirnos, ¿no? Lo que sería la hipnosis estratégica. Claro, y Ujú. llamamos hipnosis estratégica al uso de esta capacidad natural que es la hipnosis dentro del modelo de psicoterapia breve estratégica. Vale. Es importante entender que la hipnosis como fenómeno natural Ujú. no está asociada a un modelo de psicoterapia específico. Entonces, quizás pueda haber un psicoanalista que haga algún trance hipnótico para Ujú. trabajar desde su modelo teórico, ¿no? O un terapeuta humanista. Nosotros hacemos hipnosis estratégica porque trabajamos desde el marco o desde el mapa que se llama terapia breve estratégica y utilizamos este estado de conciencia para poder generar cambios. Entonces, ¿cómo nos guía la terapia breve estratégica? Nos permite tener este mapa, como decía, Ujú. de dónde hay que intervenir. Yo cuando se los enseño a mis alumnos les digo, la terapia breve estratégica es el mejor mapa que yo he conocido en la vida, porque Eso. te muestra ese tornillito que si Ujú. tú lo mueves, se puede ajustar la maquinaria entera. Entonces, este mapa nos permite, por ejemplo, como hemos visto con las colegas anteriores, localizar lo que llamamos las soluciones intentadas fallidas y poder intervenir con hipnosis ahí. Muy O, quirúrgicamente, ¿no? ¿cómo? Perdón. Muy quirúrgicamente, digo. Quirúrgicamente, claro. Y entonces podemos decir, bueno, en una persona que tiene un sistema predominantemente fóbico, un sistema perceptivo reactivo, podemos trabajar con hipnosis su evitación o su una petición de ayuda, ¿no? En alguien que tiene un sistema predominantemente obsesivo, podemos trabajar para regular su control. En alguien que tiene un sistema predominantemente paranoico, podemos trabajar para que
pueda romper esta percepción o fracturar esta percepción de la condena que caracteriza un sistema paranoico y poder trabajar también en su solución intentada de la defensa. Nos da un mapa, por ejemplo, para cuando no estamos trabajando con un trastorno ya desarrollado, sino ayudando a la persona a hacer cambios sin que tenga un trastorno, porque podemos intervenir en sus sensaciones de base. Podemos ayudarle a hacer un manejo mejor de la rabia, o podemos ayudarle a hacer un mejor manejo del dolor, o podemos ayudarle a hacer un manejo mejor del miedo o del placer. Y estas intervenciones, como bien decías, quirúrgicas en puntos específicos que se llevan a cabo tanto en hipnosis con trance como en hipnosis sin trance. Y si pensamos un poco desde la terapia breve estratégica, como nos explicaba Elisa Bali la vez pasada, tenemos 3 niveles. Tenemos la parte de la estrategia, de la técnica, tenemos la parte de la comunicación y tenemos la parte de la relación. Y justamente este lenguaje sugestivo es parte de esta comunicación. Tenemos 2, digamos, tipos de comunicación básica que usamos en este segundo nivel o tercer nivel, depende de la comunicación. O sea, es la técnica, la relación y la comunicación. Entonces, en comunicación, podemos usar un lenguaje más explicativo en la última parte de la terapia, porque la persona ya hizo los cambios. Sin embargo, en la primera parte de la terapia necesitamos utilizar un lenguaje muy sugestivo, que es el lenguaje que invita al cambio, que es el lenguaje que provoca una modificación en la sensación. Es el lenguaje que nos permite ser persuasivos, que, como bien lo han aclarado mis colegas, no es manipulación ni es convencimiento, sino es la parte de poder construir nuevas realidades. Y ahí es donde entra la parte hipnótica. Sin embargo, ya que la persona hizo el cambio, nosotros sí vamos a explicar, porque necesitamos que entienda cómo lo hizo. Solo que a diferencia de otros modelos de terapia, en nuestro caso la parte cognitiva es la última. Pero modificamos esas sensaciones, percepciones, reacciones y hasta después llevamos a la persona a entender cómo lo hizo. Entonces el lenguaje explicativo también es útil, pero en otro momento de la terapia, para provocar lo que llamamos un desbloqueo, que es esta segunda fase de la terapia neuroestratégica, porque al inicio empezamos a hacer una serie de maniobras para provocar este desbloqueo, que es un cambio fundamental en eso que la persona vino a resolver. Ahí lo que utilizamos es lenguaje sugestivo. Y después entramos a la consolidación, donde vamos haciendo que este nuevo equilibrio sea ya natural para la persona y no solo una excepción, para finalmente hacer un cierre y seguimiento. Entonces, si lo pensamos así, es una parte fundamental porque es una parte de este nivel que se llama comunicación. Lo importante de este lenguaje sugestivo, María, es que toma como la parte más primitiva. Cuando yo lo estudié, a mí me hablaban de 2 lenguajes, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, que era como... Hoy sabemos que más que hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, es, como diría el doctor Nardone, un efecto piramidal, donde tocamos de la parte más primitiva del cerebro, de esta parte más antigua, hacia arriba, de una manera piramidal, porque sabemos que el 80% de las cosas que vivimos no tienen que ver con la conciencia, sino con procesos espontáneos, automáticos. Y justo es ahí donde vamos a intervenir, para generar esta forma de movernos en la vida, que es lo que se ha llamado competencia sin comprensión. Esta parte de poder ser competentes, de poder abrir opciones, aunque no necesariamente de entrada es de un pensamiento o de un convencimiento racional. Vale. Ahora, esta parte de la sugestión no es exclusiva de la hipnosis, porque a veces también se critica, ¿no? Que si estamos manipulando, que si estamos influyendo. Así como es imposible no comunicar, es imposible no influir. Todos influimos en todo. Y la comunicación sugestiva se hace en la terapia, pero también se hace en los medios masivos para poder comprender algo, o también se hace cuando surge un efecto placebo, o cuando tenemos la expectativa de que algo suceda o no suceda. Es un fenómeno que existe. La diferencia en la hipnosis estratégica es que aprovechamos esta posibilidad que tenemos de lenguaje sugestivo para poder generar cambios.
Los terapeutas breves estratégicos no somos expertos en esta persona, somos expertos en estructuras de problemas. Sabemos cómo se da este círculo en donde alguien tiene una dificultad y tratando de resolverla, implementando una solución intentada, acaba alimentando el problema. Si nosotros hacemos una intervención en ese punto de la solución intentada, dejamos de alimentar el problema. Y esto no se logra convenciendo. Esto se logra haciendo sentir diferente a la persona. Y la otra ventaja es que también, al ser un lenguaje sugestivo, hay mucho menos resistencia, porque no entramos en un juego de poder para convencer a la persona, sino que entramos en una posibilidad de compartir otro punto de vista desde el sentir. Y esto genera lo que Franz Alexander llamaba una experiencia emocional correctiva, la posibilidad de vivir de otra manera una experiencia que nos hace un cambio total. Y es muy bonito cuando las personas nos cuentan cómo van viviendo el proceso, porque nos dicen de pronto, es que me di cuenta que automáticamente empecé a hacer algo distinto. Y es de las cosas más gratificantes porque esto viene justo desde el sentir y no tanto desde el razonamiento. No sé si hasta ahí vamos bien ya. Sí, perfecto, sí, sí. Tanto, ¿no? Porque como decías, es importantísimo esta parte del lenguaje sugestivo, ¿no? Del hacer sentir al paciente, como bien decías, ¿no? Como una manera de romper las resistencias, ¿no? Como nos hablaba Roberta, ¿no? En la primera entrevista. Ahora, y en este marco que nos has hecho, Liliana, ¿podrías ayudarnos, por ejemplo, a poner algunos ejemplos de aplicación dentro de la terapia breve estratégica? Porque como tú has dicho, ¿no? Bueno, pues creo que puede ser muy útil para poder, para verlo y aclarar, ¿no? Esta parte. Sí, y esta parte de los ejemplos me parece útil desde la parte clínica, que ahora voy a eso, pero también para las personas que están escuchando de este tema por primera vez. Me gustaría poner ejemplos prácticos en nuestra vida cotidiana. Milton Erickson, que fue un gran hipnoterapeuta, alguien que marcó una diferencia en la hipnosis y en la terapia en general, hablaba de que la mente consciente es como la tienda y la mente inconsciente es como una trastienda, como una bodeguita que hay detrás de la tienda. Entonces, imaginemos que tenemos una tienda de abarrotes, donde tenemos, no sé, jamón, quesos, diferentes productos, y voy a decir varios productos mexicanos, pero ya me acordé que estamos hablando con gente de todos lados. Y en la trastienda puede haber como esta reserva, ¿no? En donde no pones la pieza gigante de jamón, sino a lo mejor algo pequeño, y si se te acaba vas a la trastienda por el recurso que ahí está. O puedes tener un refrigerador extra. O también, si se te juntó basura, puede ser que saques el bote y lo pongas ahí atrás en vez de que esté en la tienda. Y es importante aclarar esto porque se ha hablado de la mente inconsciente, a veces como si fuera una especie de basurero de todas nuestros impulsos espantosos de los que nos tenemos. O en el polo opuesto, como si fuera casi un gurú al que tenemos que ir a consultar para que nos dé sabiduría. En realidad, la mente inconsciente es un gran almacén de aprendizajes, de experiencias de vida, de recursos, y también a veces ahí se nos queda un poco de basura. Pero es un almacén de información. Y aquí lo importante, aterrizando a los ejemplos, es que aprendamos que hay dos lenguajes. El lenguaje de la tienda, que sería el lenguaje racional, el lenguaje de la trastienda, que sería el lenguaje sugestivo. Sea hipnosis con trance o sin trance, utilizamos el lenguaje de la trastienda. De broma, unos alumnos alguna vez el año pasado dijeron, entonces vamos a aprender a hablar el trastiendés. No, más objetivo como el trastiendés porque es el lenguaje de la trastienda. A mí me parece importante comentar para las personas que nos escuchan que pudieran darse cuenta que en realidad hablan más trastiendés de lo que piensan. Y les voy a poner un ejemplo. Si yo les dijera desde el lenguaje de la tienda, ¿cómo defines la amistad? Como un concepto. ¿Qué crees tú que nos podrían contestar? Por ejemplo, ¿es un vínculo entre dos personas? No sé qué otros elementos se te ocurran en una definición de amistad, de ayuda. De ayuda, sí. De lealtad.
de lealtad, y esa sería una definición que es desde la tienda, es decir, desde nuestro lenguaje racional. Sin embargo, si yo les dijera no hay palabras, les voy a pedir por favor que tomen una hoja y colores y dibujen la amistad. ¿Qué crees tú que dibujaría? Por ejemplo, a mí se me ocurren 2 manos juntas. O un corazón. Sí. A mí se me imagina, hablando Liliana, pintar una flor, un campito de una flor con un petalito también. Sí. Y si se fijan internamente en el ejercicio, ¿qué es lo que te pasa adentro cuando tú dices define la amistad? Hay un movimiento de búsqueda adentro para generar el concepto. Cierto. A la hora que te digo dibuja la amistad, hay un movimiento diferente para buscar esta representación. Y en este ejercicio simple que podemos nosotros hacer, nos damos cuenta que tenemos la posibilidad de hablar un lenguaje de la tienda y un lenguaje de la trastienda. ¿En qué consiste el lenguaje de la trastienda? Un lenguaje mucho más analógico, mucho más de sensaciones, de colores, de símbolos, de cuentos, de sensaciones, de emociones, que un lenguaje de conceptos. Y esta posibilidad de hablar el lenguaje de la trastienda, que es principalmente el lenguaje sugestivo, es una capacidad que se aprende. Pongamos otro ejemplo, ahora que ya saben de qué se trata la historia, y quiero que cada quien lo haga. ¿Cómo definiría cada uno de las personas que nos está viendo, cómo definirías la libertad? Piensa un poquito y date cuenta del movimiento que estás haciendo para definir la libertad. Y cómo es un movimiento totalmente distinto. Yo te digo, ¿cómo dibujarías la libertad? O dame un pasito más allá, ¿cómo se siente en tu cuerpo la libertad? Y el poder que tiene una comunicación y la otra es muy distinto. Por ejemplo, cuando yo en los grupos hago alguna presentación para que se vayan integrando, en vez de que digan su currículum y todas estas cosas, les digo que, por ejemplo, si fueran un animal, ¿cuál serían hoy? Y a lo mejor el currículum a la gente se le olvidó, pero no se le olvida que este amigo dijo que era un gato. Cierto. Porque penetra de otra manera la información. Y es un lenguaje que ya tenemos y se puede necesitar. Cuando yo empecé con hipnosis me costaba mucho trabajo traducir al trastiendés. Y he ido desarrollando la posibilidad de ahora, a veces pienso más en trastiendés que en tiendés. La posibilidad. Y nada más para irnos a los ejemplos más clínicos, me gustaría aclarar que hay varios elementos para que sea un lenguaje hipnótico, un lenguaje sugestivo. Un elemento es el verbal, porque necesitamos meterle ciertas cuestiones como de esto que entiende el lenguaje de la mente inconsciente. Por ejemplo, las analogías, las metáforas, los aforismos, las anécdotas, las sensaciones. Pero también incluye una parte no verbal. Por ejemplo, la mirada, por ejemplo, los gestos. Cierto. Y una parte paraverbal, porque si se fijan, la hipnosis o el lenguaje hipnótico tiene un ritmo diferente, donde vamos hablando con cierto nivel de velocidad y de repente subrayamos algo. Y eso que subrayamos es lo que queremos que tenga más importancia. Entonces, este arte, digamos, hay que practicarlo. Y hay que practicarlo sabiendo meter contenidos que lleven a hacer, pero también sabiendo usar nuestro cuerpo y usar nuestra voz para poder generar esto. Y es algo que los terapeutas tenemos que aprender a entrenarnos. El doctor Nardón me decía el otro día que el aprendizaje de lo estratégico, de la parte de la técnica, se hace desde lo cognitivo. Pero la hipnosis sin trance, decía él, es aprender a hacer. Sí. Y esto solo se aprende haciendo, ¿no? Pongamos algunos otros ejemplos. Si pensamos, por ejemplo, vamos a irnos a algo de hipnosis sin trance. Cuando nosotros estamos haciendo terapia breve estratégica, tenemos dos herramientas fundamentales.
Unas son las prescripciones, que son las tareas que dejamos, y otras son las reestructuraciones. Son frases o historias o ciertos contenidos que tienen ciertas secuencias que nos hacen modificar la manera como percibimos, es decir, tener otro punto de vista de eso que estamos diciendo, ¿no? Entonces, tanto para las prescripciones como para las reestructuraciones vamos a utilizar este lenguaje. Por ejemplo, si yo quisiera, estoy con alguien, por ejemplo, que tiene una fobia, vamos a suponer un caso, y esta persona, por definición, porque su sistema perceptivo reactivo es así, tiende a evitar. Yo ya sé que mientras más evita, más miedo va a tener. Yo ya sé que enfrentar le va a ayudar a resolver. Pero si yo se lo digo en el lenguaje de la tienda, en el lenguaje explicativo, racional, yo le diría, ¿sabe usted? Tiene un sistema perceptivo reactivo principalmente fóbico o fóbico obsesivo. Y entonces lo que usted tiene que hacer es dejar de evitar, así que vaya y enfrente la vida, señor o señora. ¿Y sabes qué va a pasar? No va a pasar nada. Es cierto. No estoy tocando el sentir. ¿Cuál sería la manera de traducir al trasciende, de traducir al lenguaje sugestivo? Por ejemplo, podemos usar una cita. En este caso podemos usar la cita del poeta Fernando Pessoa. Podemos decir, lo miro y me recuerda a este poeta portugués, Fernando Pessoa, que pasó gran parte de su vida encerrado. Y él escribió algo muy fuerte. Escribió, cargo en el alma con las heridas de las batallas que nunca me atreví a pelear. Y Nardone añade, y esas heridas nunca cicatrizan. Este es el lenguaje de la trasciende. Estamos diciendo lo mismo, estamos diciendo, ya no eviten, pero lo estamos diciendo en un lenguaje donde sentimos. Porque la persona que se encierra tiene la fantasía de que se está protegiendo porque no va a tener que vivir las heridas de las batallas de la vida. Cierto. Hay otras heridas que son las de las batallas no peleadas, y esas son todavía peores, porque nos privamos de vivir. Entonces, este es un ejemplo de cómo utilizar un lenguaje sugestivo para poder citar algo y poder hacer sentir distinto con respecto a una solución intentada que se llama evitación. Pero no tenemos que explicarle todo esto al paciente. Simplemente en el diálogo estratégico, que es este diálogo, el embudo que vamos teniendo para explorar el problema, para explorar las soluciones intentadas y llegar a un punto en donde podemos evocar sensaciones, justo esas sensaciones que vamos a evocar son sensaciones que van a empujar hacia la solución. Son sensaciones, digámoslo así, no tan agradables hacia la solución intentada fallida, o bien sensaciones agradables hacia la solución intentada real. Otro ejemplo podría ser algo que yo uso. Las personas que tienen un sistema predominantemente obsesivo, como decíamos hace rato, tienden mucho a buscar controlar la situación. El control en sí mismo, como la evitación y como la defensa y como el resto de las soluciones intentadas, no es que en sí sea dañino. Lo que nos enferma es la rigidez de aplicar la misma solución intentada a todas las situaciones, y mientras menos opciones tenemos, más vamos generando patología. Las personas que tienen un sistema obsesivo tienen una especie de amor-odio por el control, porque por un lado a veces lo pierden o se quedan atrapados en su control, como les pasa a los compulsivos, pero por otro lado saben que se les pasa de nivel este control. A mí me gusta mucho la cocina y me gusta mucho comer rico. Y en esta cuarentena hemos inventado miles de platillos, así que... ¡Qué rico! Imagínate que tienes la mejor de las recetas de eso que te gusta tanto comer. Imagínate que conseguiste los mejores ingredientes. Vas cocinando tu receta y conseguiste una sal muy fina y le pones un poquito de sal y resalta el sabor. Lo pruebas y dices, wow. Si tú usaras una lógica usual, una lógica del sentido común, dirías, oye, pues si aumentó el sabor, si le pongo otro poquito va a mejorar todavía más. Y si le pones otro tanto igual, así sea la mejor receta, mejores ingredientes y la sal más fina,
vas a echar a perder la receta. Y así es como cuando el exceso de control te lleva a echar a perder tu vivencia. Porque una cantidad saludable de control te hace suficiente, te hace hacer las cosas bien, te hace poder enfrentar, pero una buena solución en exceso se vuelve una mala solución. Como cuando un nivel de sal te da el sabor, pero un exceso de sal echa a perder cualquier receta. Ahí sería un ejemplo en donde estamos usando ambos lenguajes. Estoy hablando del control, pero estoy hablando de la sal. Estoy hablando en la tienda, estoy hablando en la trastienda. Entonces ahí están un poquito combinados los dos. Vale. Podemos usar este tipo de lenguaje cuando queremos hacer sentir algo agradable, algo que está funcionando bien. Por ejemplo, cuando la persona ya está consolidando y ya hizo el desbloqueo y ya va muy bien, le decimos, hemos echado a andar una bolita de nieve de cambio, que no se trata de empujarla porque se rompería, tampoco se trata de detenerla, se trata de que siga en ese cauce para que se vaya volviendo una avalancha de cambio. Es otra vez el lenguaje analógico, que es la bolita de nieve, con una parte no verbal, con un ritmo específico que está haciendo este pequeño cambio, se va a volver un cambio más grande y más grande y más grande, a la vez que no se trata de empujar porque lleva un ritmo propio, es decir, estamos sugiriendo que se dé automáticamente. Entonces, son algunos ejemplos, no sé si... No, maravillosos, maravillosos, claro. Y esto es cuando hacemos reestructuraciones, pero también cuando damos prescripciones, usamos este lenguaje. Por ejemplo, un pedacito de una prescripción, para ponerles un ejemplo, que no es toda la prescripción, pero es cuando le decimos a la persona que está atrapada en sus rituales, puedes no hacer el ritual, pero si lo haces una, lo tienes que hacer 5 veces, una más y una menos, aunque puedes no hacer el ritual, pero si lo haces una vez, lo haces 5 veces, ni una menos, ni una más. Y me da risa porque te veo y hacemos las dos cosas. Eso es comunicación sugestiva. Y lo usamos para las prescripciones, repito, no para manipular, porque cuando damos una prescripción ya llegamos a un descubrimiento conjunto, donde la persona está esperando la prescripción y donde al hacerla va a provocar cambios en su vida, cambios en su manera de reaccionar, cambios en su manera de sentir y de percibir. Y ya que los haga, explicamos, ahí sí ya no necesitamos usar lenguaje de la trastienda. Vale. Para cerrar esta parte de los ejemplos, en cuanto a la hipnosis ya con trance, podemos hacer ejercicios formales de cerrar los ojos para ir a puntos específicos que no se usan en todos los casos, pero, por ejemplo, los utilizamos cuando tenemos trabajando con nosotros en coaching a deportistas. Quiero calmarme, por ejemplo, ¿no? Pero si tú a la hora que estás nervioso a medio deporte o a medio, cuando vas a ir a un salto, empiezas con, quiero calmarme, no debo estar nervioso, lo único que haces es provocar eso que temes. Entonces, traducimos esa calma que quieres sentir a la hora del desempeño en un trance formal, en una hipnosis en trance, a una imagen. Por ejemplo, alguien que dice, quiero que mis movimientos sean fluidos, a lo mejor en un trance con ritual, aparece representado desde su mente inconsciente fluir como río, por ejemplo. Sí. Ojo, no es que el terapeuta le diga fluye como río. Los terapeutas lo que hacemos es pedirle a esa capacidad de traducir a otro lenguaje que nos traduzca, pero yo no sé cómo lo va a traducir. Yo simplemente le digo que por favor represente eso que mi paciente quiere. Por ejemplo, jugando fluidamente, acertando el tiro, sintiéndote tranquilo, y la mente inconsciente me dice eso, adentro es un río fluyendo, o un cielo despejado, o es el canto de un pájaro, o como lo represente, pero yo no instruyo a la mente inconsciente, sino solo le pido una traducción y la mente inconsciente me devuelve desde las sensaciones, las imágenes, las representaciones internas del paciente, lo que sea mejor para él o para él. Otro de los usos para hipnosis con trance es, por ejemplo, cuando la persona ya resolvió un miedo, en un ataque de pánico, dice, ya no tengo miedo, ya sé qué hacer, pero todavía me quedan sensaciones físicas.
Esas sensaciones físicas se pueden trabajar, que son restos en personas que han tenido por mucho tiempo un trastorno de ansiedad. Se pueden trabajar con hipnosis, se pueden trabajar emociones específicas, como decíamos, nuestros guiones de soluciones intentadas fallidas. Prácticamente podemos trabajar cualquier cosa que sea saludable. Vale. Liliana, entonces, lo que decías un poco, ¿no? Que hay muchas aplicaciones, ¿no? Dependiendo un poco de la tipología o del trastorno, ¿no? Este lenguaje sugestivo ayuda como a, tú decías, ¿no? A crear este cambio que bueno, que vienen los pacientes, ¿no? En cierta manera pidiéndonos. Y Liliana, me gustaría, mientras que continuamos con la entrevista, porque, bueno, hay muchísimas personas que nos están escribiendo y no sé, me encantaría poder saludarles a todos, pero Roberta desde Milán, Consuelo, desde Barcelona he visto también a personas, ¿no? A Dolores, ¿qué más por aquí nos saludaba? Y han empezado ya a hacernos preguntas, algunos de ellos, que luego iremos a retomarlas para la otra segunda parte que el público pueda preguntarnos. Y os animo en este ratito que nos queda que podáis enviarnos las preguntas para que ahora, en breve, en 5 minutos, Liliana pueda hacerlo. Y bueno, Liliana, como nos has contado, ¿no? Toda esta experiencia de tu aplicación dentro de la hipnosis en la terapia breve estratégica, como tú bien sabes, ¿no? Que el ser terapeuta estratégico implica no solamente una formación, este bien hacer que tú decías, ¿no? Al inicio del todo, y supone también una experiencia personal, ¿no? Que acompaña a la parte profesional. Y tú desde México, ¿no? Que entiendo que conociste el modelo y que desde allí te fuiste directamente a Arezzo. Me gustaría, y sé seguro que tienes alguna experiencia que nos cuentes, que nos pueda enriquecer a todos y ayudarnos también a conocer mejor y a conocerte mejor. Claro, con todo gusto, y agradezco a todas las personas que nos están viendo y acompañando desde el corazón. Muchas gracias. Me suena muy bonito que dices, lo conociste y directo fuiste a Arezzo. Ojalá hubiera sido así, porque yo conocí al doctor Nardone en 2003. Yo nunca había ido a Europa. Tuvieron que pasar 4 años para que yo pudiera ir la primera vez, y fue todo un cambio de mundo y un cambio en aperturas y en experiencias maravillosas. Y una anécdota que yo atesoro y que realmente me parece un gran regalo de vida es que la segunda vez que yo fui a Arezzo, yo ya había visto una buena cantidad de videos de él trabajando y de esta sala maravillosa con el escritorio y los bolígrafos, las plumas, las cortinas. Y yo decía, ¿qué se sentía estar allá adentro? Porque yo lo había visto desde el otro lado, ¿no? Desde el circuito cerrado, o lo había visto desde afuerita. Entonces, esa segunda vez me animé y le dije, no, yo quiero sentarme para ver qué siente un paciente cuando se sienta aquí en la silla, que he visto tantas veces, ¿no? Y entonces me dice, a ver, ven, vamos, ya se sienta él en el lugar del terapeuta, en su lugar, me siento yo en el lugar de uno de los pacientes, en aquella silla con sus brazos y todo, y para mi sorpresa me dice, ¿y qué te trae aquí? ¿Quisieras resolver un problema o tienes una meta que alcanzar? Como muchas veces inicia. Me sorprende y le digo, bueno, pues ya que estamos aquí, quisiera comentarle que estoy muy feliz de aprender este modelo, que le he dedicado todos estos años, he leído muchísimo, pero tengo un sueño y sí tengo una meta. Y ese sueño y esa meta es poder llevar esta alta tecnología a mi país y a mi continente, para que más gente pueda beneficiarse de esto y pueda llegar a todo el mundo esto maravilloso que se hace en la breve estratégica, porque si bien como países latinoamericanos no podemos estar en primer mundo en 1000 cosas, porque tenemos 1000 cosas atoradas, sí podemos traer lo último que hay en el mundo a Latinoamérica. Y él, mirándome, me dice, bueno, pues te voy a dar una prescripción. Vas a buscar papel y un bolígrafo y vas a escribir una carta. Como hay bastantes técnicas para quien no conoce, yo me sorprendo, abro los ojos y digo, ¿cómo? Me dijo, sí, escríbele a Santa Claus. Yo también me reí, de hecho nos sacaron una foto en ese momento que está en nuestra página, la foto, estábamos los dos riéndonos desde ese momento.
Y él no lo sabe, pero yo sí escribí la carta. Y aunque nunca la mandé porque no sé cuál es el buzón del Polo Norte, Sí. tuvo una respuesta. Y realmente soy muy feliz de que llevamos 5 generaciones, nuestra quinta generación en México termina en agosto, y esperamos en noviembre abrir la sexta. Ya hay en México 216 terapeutas breves estratégicos, más los que se acumulen, y estamos dispuestos a seguir trabajando para que esta tecnología maravillosa llegue a mucha gente y hagamos mucho bien. Qué bien, Liliana. Santa Claus llega, ¿no? Si uno lo piensa y después lo hace y se esfuerza, llega, ¿verdad? Así fue. Qué bien, qué bien. Bueno, pues Liliana, te digo, hay muchísimas preguntas ya, nos están viendo muchísimas personas, como 250, entonces si te parece, voy retomando algunas de las preguntas desde las del inicio, ¿vale? Veamos cuántas nos dan tiempo. Para poder empezar. Bueno, pues vale, la pregunta es que sean relacionadas con el argumento para así, ¿no? Poder mantener el mismo, ¿no? Dice Magdalena, nos pregunta, ¿hay alguna relación entre la hipnosis y la meditación? Es una pregunta que me he hecho varias veces. Yo tuve varios maestros, discípulos de Erickson cuando estudié hipnosis antes de ser terapeuta breve estratégica, y algunos de los maestros se los pregunté. La respuesta de uno de ellos, de un gran maestro, que es Gilligan, dijo: la única diferencia es el nombre, o sea, la cultura. En algunos lados le llaman meditación, en otros lados le llaman hipnosis. Yo en particular tengo una impresión diferente, porque a partir de los estudios que hay de un procedimiento y de otro, vemos que se dan funcionamientos distintos. Básicamente la diferencia que yo veo es que la hipnosis te conecta contigo. Así lo aprendí yo de mis maestros de hipnosis, concretamente el doctor Jorge Ávila. Te conecta contigo y te permite hacer cambios en ti. Y la meditación es un movimiento distinto porque te conecta con el todo. Entonces, uno va hacia ti, el otro va hacia el todo. Son dos estados alternativos de conciencia muy útiles, pero desde mi punto de vista y desde muchos neurofisiólogos que saben 1000 veces más que yo de eso, tienen procedimientos internos distintos y efectos distintos. Y se pueden complementar maravillosamente. Yo hago las dos. Vale. Vale, y veamos luego, voy saludando, ¿vale? Carlos, mientras que voy buscando algunas preguntas. Importante deciros, si alguna pregunta en algún momento se nos queda en el tintero, como se dice, después sabéis que nos podéis escribir el email y nosotros os respondemos a la pregunta o a la curiosidad que tengan. Vale, había una pregunta relacionada con niños que ahora mismo no encuentro porque hay muchísimos comentarios, Liliana, y a ver, preguntaban si también se aplica a niños, si es posible hacer una aplicación con niños. Eso sí nos tomaría otra hora. Les cuento que tradicionalmente el modelo no trabaja directamente con niños, trabaja a través de terapia indirecta. Sin embargo, por un afortunado error de la vida, en México hemos aplicado el modelo con niños directamente, con elementos hipnóticos, y funciona increíblemente bien. La parte, digamos, hipnótica con niños es a través del juego, porque el juego es un inductor natural de trance espontáneo. Entonces usamos juegos estratégicos a partir del mismo mapa de la terapia breve estratégica, pero trabajando desde los juegos con los niños. La respuesta es, lo hacemos en México, lo hacen mis colegas de Costa Rica, que he tenido la fortuna de compartir con ellos esto, pero son los dos lugares en donde hacemos esta intervención. Vale. Vale. Ahora, por ejemplo, Claudia nos pregunta cuántas sesiones de hipnoterapia son necesarias para ver cambios en el paciente. Entiendo que desde la terapia breve estratégica nos pregunta. Claro. Nosotros, como les decía, no en todos los casos usamos hipnosis con trance. Cuando estamos haciendo terapia breve estratégica, muchas veces no es necesario un trance. Simplemente usamos comunicación sugestiva, que sería hipnosis sin trance, eso sí lo hacemos en todos los casos. Y en la terapia breve estratégica tenemos un promedio de resolución de 7 sesiones. Evidentemente, si es
una terapia breve a largo plazo, como puede trabajarse con un borderline, otro tipo de cosas, es distinto, o si son procesos que implican un cambio biológico, como en una anorexia, que tiene que recuperar peso y no se puede hacer en 7 sesiones cuando son demasiados kilos, o al revés, en una bulimia, alguien que tiene que bajar 30 kilos no los va a bajar así, pero fuera de esos casos, normalmente tenemos un promedio de resolución de 7 sesiones. Y cuando nosotros trabajamos hipnosis con trance, puede ser solo una sesión dentro de ese proceso, pueden ser 3, pueden ser 5, no utilizamos más de lo que hay que utilizar. La terapia tiene que ser eficaz, pero también eficiente. Entonces, es una respuesta que depende de el tipo de problema. Vale. Luego, Claudia también nos decía que pusieras algunos ejemplos de lenguaje sugestivo. Yo creo que antes de que nos hubieras puesto no todos estos otros ejemplos, sigo avanzando y voy saludando, ¿no? Por ejemplo, Evelyn nos saluda, José Luis también. Me encanta que estén ahí. Muchas gracias. Vale. Alumnos te saludan muchísimo, Liliana. Luego lo veo con calma. Vale. También nos preguntaban si podía recomendar algún libro para profundizar en este argumento. Pues es el nuevo libro que va a salir del doctor Nardone, que yo también lo quiero leer porque he tenido muchas pláticas con él al respecto de la hipnosis. Tuve la fortuna de ir a enseñar esta propuesta de hipnosis con trance al CTS, al Centro de Entrenamiento en Arezzo, pero el libro ya viene y justo es sobre hipnosis sin trance, entonces en cuanto salga, busquen en las redes, yo espero que sea muy pronto y sería creo que la mejor referencia. Sí, creo que está a punto de salir, de hecho, desde la página italiana del Centro de Terapia Estratégica están ya comenzando, ¿no?, a darnos algunas pinceladas y estamos un poco todos expectantes de este nuevo libro. Vale, Liliana. Luego, un alumno, ¿no?, me decía que quería preguntarte una pregunta, ¿no?, particular. ¿Cuáles serían las contraindicaciones para una hipnosis con trance, por ejemplo? Sí, es muy importante la pregunta. En general, la hipnosis no tiene contraindicaciones. Antes se pensaba que si era la persona sugestionable o no sugestionable, etcétera. Esto está rebasado porque lo que sabemos es que todos podemos entrar en un trance hipnótico, pero no se recomienda hipnosis con trance, hipnosis visual específico cuando hay síntomas psicóticos como delirios o alucinaciones, cuando la persona está muy desestructurada, porque es recomendable otro tipo de herramientas, incluso a veces la parte farmacológica para quitar los delirios y las alucinaciones, pero ahí no se recomienda un trance formal. Fuera de ahí, vale. trabajar con lo que sea. Por ejemplo, Fer nos hacía un poco esta pregunta, ¿no? También igual, ¿no? Que ¿quiénes son los candidatos para esta metodología? ¿No? Que entiendo que es la... Todas las personas podemos y entramos en trance continuamente. La próxima vez que se queden con la mirada perdida, deténganse un momento y digan, ¿qué me está pasando adentro? Eso puede ser un trance espontáneo y son periodos naturales. Entonces, todos somos candidatos, pero, como dice mi socio Eduardo Díaz, no hay que usar un cañón para matar una mosca. Hay veces que no necesitamos un trance formal cuando podemos usar una reestructuración, una cita poética, una imagen analógica. ¿Para qué le hago un trance de 20 minutos si puedo usar una frase? Vale. Y esto que dices, a mí me recordaba antes un poco también a los deportistas, ¿no? Es decir, que muchos de ellos, ¿no?, cuando están haciendo bueno, pues una prestación, ¿no?, o están en un momento determinado, igualmente les sucede esto, entiendo, ¿no, Liliana? Claro, y de hecho, como decía en la terapia, podemos hacer un trance formal para que activen esa realidad interna. En el deporte simplemente hacen una respiración y traen, en mi ejemplo de hace rato, y traen el río. Sienten el río y están en un trance ahí. Es continuación del trance que hicieron en el consultorio, pero ahí es voluntariamente provocar este estado automático donde somos mucho más eficientes que si queremos controlar todo. El problema es que nos han enseñado por el momento en el que nos tocó nacer que la mente y la conciencia lo es todo, pero en realidad los procesos automáticos son maravillosos y encontramos respuestas que no se nos ocurrirían desde acá. Sí. Desde la razón. Sí, no, que como tú dices.
No, que digo que como tú dices, que estamos en un mundo como muy, muy, muy racional y esta otra parte se queda completamente de lado, ¿no? Y lo que nos has explicado es maravilloso porque un poco es una herramienta como profesionales, ¿no? Que nos dedicamos a esto para poder ayudar al cambio, como tú has dicho, ¿no? Y de esta manera saludable crearlo, ¿no? Para potenciarles o para desbloquearles. Claro. No quiere decir que un lenguaje o una posibilidad esté por encima de la otra, pero hay que saber para qué usar cuál. Yo les digo a mis pacientes que es como estar en un medio aire o estar en un medio agua. Si yo quiero velocidad, me conviene correr en el aire, o sea, porque voy a llegar más rápido. Pero si yo quiero cargar una roca muy pesada, me conviene cargarla dentro del agua, porque ahí sí la puedo mover. Entonces, hay cosas para los que la mente racional es más útil y hay cosas para que esta trastienda, esta mente inconsciente, es más útil. Entonces, se trata de hacer equipo porque finalmente son capacidades nuestras. Cierto, vale. Vale, Liliana, pues ¿Ya vamos no tenemos a... más? ¿Eh? ¿Ya no tenemos más? Pues bueno, hemos casi cumplido con todas las personas, creo, ¿eh? Que si no, espero que no se me escape nadie para, si es así, igual, pero en principio creo que hemos respondido a todas las personas, te saludan, nos saludan, y sobre todo, ¿no? Muchísimos alumnos y personas que te conocen, que te mandan un abrazo afectuoso y te agradecen muchísimo toda la charla, igual que nosotros desde el Centro de Terapia Estratégica, te lo agradecemos haber podido compartir contigo este tiempo y esperamos que en el futuro, ¿no? Como nos decías, por ejemplo, que estaba la parte de los niños, podríamos también compartir otro ratito para que nos cuentes toda esa experiencia que seguro le interesará muchísimo a la gente de allí y a España, estoy convencida, porque los alumnos, al menos de Madrid, lo han pedido ya muchísimo. Entonces, estaré muy feliz de hacerlo, que de hecho tuvimos la oportunidad de trabajar en España en un taller, no fue una formación completa, pero fue también muy bonito trabajar esto de niños. Yo te agradezco a ti, María, por toda la gentileza, por todo el cariño que le pones a esto y que sea muy útil para todos. Y gracias a cada persona que asistió. Y pues estaremos aquí en contacto para seguir las próximas. Nos veremos más a menudo, Liliana. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y despedimos, por ejemplo, nos saluda también Eduardo, que se despide, Ángela, Paola. Bueno, les mandamos a todos un abrazo también muy afectuoso. Esperamos volver a verlos el jueves que viene, que en esta ocasión estará Stefano Bartoli y nos hablará sobre performance para poder igualmente seguir con, con esta maravillosa idea de poder profundizar y ayudarnos a todos a seguir conectados, ¿no? De esta manera tan increíble. Así que os agradecemos muchísimo. Os vemos la próxima semana, el próximo jueves, y cuidaros mucho y que estéis muy bien. Aquí estaremos. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Hasta luego.